al aire. De acuerdo. Bien, bienvenidos una vez más a esta actividad que nosotros de la Fundación Jaime Guzmán llamamos Taller de Coyuntura. Esta vez nuestra invitada es la doctora en Ciencia Política, ex ministra del Trabajo, ex ministra de Seguridad y ex diputada también en Argentina, Patricia Bullrich, una política de vasta tradición y de aún un alto protagonismo. De hecho dirige el partido PRO, ¿no? Y últimamente ha estado también bien en la palestra de la discusión a propósito de la contingencia que ocurre en Argentina. Me refiero particularmente al caso Vicentín. Ella, entre otras personalidades, firmó una carta precisamente de rechazo a la expropiación que se ha discutido durante el último tiempo. De esto y del manejo de la pandemia en Argentina, de los problemas económicos que está teniendo nuestro país vecino también, y de los diferentes conflictos, como por ejemplo la controversia que ha pretendido ya iniciar el presidente Fernández. Me refiero a la plataforma continental, ¿cierto?, submarina, en la zona austral, en el mar Austral. Son cosas que queremos conversar con Patricia, saber su opinión, particularmente cómo se ha llevado la pandemia y cómo ella observa este tiempo de vuelta del kirchnerismo a Argentina. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias a la Fundación Jaime Guzmán por esta invitación. Muchísimas gracias. Bienvenida. ¿Arranco yo? Sí, recordarles nada más a todas las personas que están conectadas en estos momentos que una vez que Patricia finalice su exposición, vamos a abrir, ¿cierto?, una ronda de preguntas que nos pueden dejar en la ventanita abajo de preguntas y respuestas. Cada una de ellas les damos la palabra al final. Patricia, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Jaime Guzmán, a quien conozco hace muchísimos años, por esta posibilidad, esta invitación. Bueno, en primer lugar decirles que en la Argentina nosotros gobernamos los últimos 4 años y lamentablemente perdimos las elecciones, lo que llevó a la vuelta de lo que yo llamaría un modelo de poder que expresa el kirchnerismo, hoy unido a casi todo lo que es el tradicional peronismo en la Argentina. Y nosotros tuvimos algunas dificultades de carácter de gobernabilidad, algo que en Argentina se repite permanentemente. Es difícil lograr que un gobierno que no parece el gobierno del poder pueda gobernar y terminar un mandato. Nosotros tuvimos esa posibilidad, terminamos el mandato, pero tuvimos problemas económicos, otros de carácter social, pero fundamentalmente tuvimos problemas económicos que nos llevaron a no poder tener un segundo mandato que hubiera sido para la Argentina una entrada a una democracia más liberal que realmente la Argentina la precisa, porque bueno, el kirchnerismo durante los 12 años anteriores había avanzado mucho en formas hegemónicas y autoritarias de gobierno. Lamentablemente este gobierno, o esta forma de gobierno, volvió a la República Argentina y primero, como siempre sucede en las campañas, volvió con una mirada aparentemente más moderada, que iba a tener una posibilidad de que la Argentina tuviese algo que hace muchos años que no tenemos, que es una democracia más consensual, con más capacidad de diálogo, con búsqueda de acuerdos políticos. Pero bueno, eso comenzó en algunos temas. Nosotros apoyamos la negociación que la Argentina tenía que hacer sobre la deuda, pero rápidamente comenzaron a plantear lo que hoy sucede, que yo lo definiría como un triángulo, ¿no? El triángulo de 3 elementos que para nosotros son importantes en lo que está sucediendo ahora en estos días en la Argentina. El primer tema es
la economía. El segundo tema, o el segundo ángulo de este triángulo, es la república, la libertad, las formas de gobierno, y la participación. Y el tercer punto es la salud de la población. Estos tres elementos han sido los elementos de alguna manera hegemónicos en el debate público de la Argentina desde que asumió este gobierno. Tuvo muy poco tiempo, del 10 de diciembre al 20 de marzo, que entramos en cuarentena. Ya los argentinos estamos todos encerrados en nuestras casas, no todos, algunas provincias del país están en fases más adelantadas, con menos problemas, pero en las grandes ciudades, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la Ciudad de Córdoba, no así el caso de los vecinos mendocinos, que están un poco más liberados. Estamos todos en una cuarentena ultra large, muy, muy larga, que está generando problemas muy, muy profundos en una Argentina que ya venía golpeada en su economía, y que hoy en día está dejando realmente una cantidad de empresas, de negocios, de comerciantes, de distintos sectores de la economía, de profesionales liberales, que están en una situación de un enorme problema económico y una enorme angustia, ¿no? Sobre todo una incertidumbre, porque nosotros entramos a la cuarentena y nadie sabe cómo salimos. Es decir, es un poco lo que le pasó a la Argentina con la convertibilidad. Cuando la Argentina entró a la convertibilidad, dijo, qué bien, tenemos un dólar que vale un peso, y estamos todos contentos con esto, porque ahora nuestra moneda se estabilizó. Estuvimos así un montón de años, pero al final ya nadie sabía cómo salir, y porque fuimos como tirando los problemas para adelante, y cuando salió fue un verdadero desastre, ¿no? Como salimos porque implosionó. Bueno, hoy en día estamos en una situación, diría, similar. No es que sea fácil el tema, no es que para un gobierno sea fácil tomar decisiones respecto a qué hacer con una pandemia, sobre todo por la circulación del virus, la circulación de la información, la circulación de lo que ha sucedido en otros países. Nosotros entramos en cuarentena cuando dos países muy cercanos a la Argentina, desde la perspectiva cultural y tradicional, como son Italia y España, estaban en su peor momento, con muertos y entierros masivos, y entonces eso generó mucho miedo, y ahí se tomó la decisión de entrar a esta cuarentena. Lo que pasa es que se tomó una decisión de entrar a una cuarentena sin una estrategia sanitaria, es decir, y la realidad es que la cuarentena lo que ha hecho es aplanar y tener pocos casos en relación, por ejemplo, a ustedes, a Chile, no el caso de Uruguay o Paraguay, que tienen muchos menos casos que Chile o que la Argentina, o que Perú. Tenemos pocos casos en relación, una cantidad de muertos relativamente bajo, tenemos unos 1.100 muertos, pero lo que no tenemos es un control de la situación, porque no ha habido una estrategia sanitaria de confinamiento del virus, y eso nos ha llevado a que ahora se anuncie, en un rato, se anuncie un nuevo alargamiento de la cuarentena, que seguramente va a tener una resistencia muy fuerte de parte de todos los que necesitan trabajar, abrir sus negocios, y ya todos los días hay anuncios de negocios y empresas que cierran sus puertas y que no las van a volver a abrir. En este caso, en la economía, siempre hay un tema, ¿no? Es decir, nosotros de alguna manera como fuerza política, Juntos por el Cambio es la coalición que nosotros representamos, que sacamos el 41% de los votos. El PRO es el partido del expresidente Mauricio Macri, que yo dirijo. Nosotros de alguna manera somos la representación más clara de
de lo que son las clases medias y las clases productivas argentinas. Ganamos en todas las provincias productivas, más productivas de nuestro país, no en aquellas provincias que son más estado dependiente, como puede ser parte de nuestro norte o parte de nuestro sur, ¿no? Con el modelo más kirchnerista. El sur es más estado dependiente, el norte también, y no es el caso de Córdoba, de Santa Fe, de la ciudad de Buenos Aires, de Entre Ríos, que son zonas mucho más productivas donde nosotros ganamos. Ese sector de la sociedad está muy angustiado porque siente que en la medida que va perdiendo su actividad económica, también va perdiendo su libertad. Hay avances muy claros respecto a un plan de impunidad que hace ya más de un año que la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, viene llevando adelante, que es el intento de plantear que toda la investigación que hizo la justicia, que comenzó además en su periodo respecto a los casos de corrupción que ha habido en la Argentina, todo es nulo, y llevar a la teoría de que en realidad son todos casos de persecución política, como pudo haber sido el caso de Lula, o como pudo haber sido el caso de Correa, o como pudo haber sido el caso de Bolivia. Entonces, en esa situación se ha vuelto a un avance muy fuerte. Nosotros, por suerte, tenemos no mayoría, pero poder de veto en el Senado, es decir, no pueden cambiar la Constitución, no pueden nombrar jueces de la Corte, ni pueden nombrar el Procurador de la Nación sin nuestro consenso, así que ahí tenemos de alguna manera un freno republicano. Y luego en el Congreso tenemos casi un empate, con unos 20 diputados que no pertenecen a ningún bloque y que, bueno, que son los que desempatan. Nosotros tenemos 116 diputados de 257. En este sentido, diría que una gran preocupación de nuestra fuerza política y de una gran parte de la sociedad argentina han sido estos avances sobre la libertad, sobre la propiedad y sobre las instituciones. Sobre la libertad en un sentido, digamos, porque estamos encerrados no por eso, sino en un sentido de poca responsabilidad al ciudadano, y esto hace que la extensión de la cuarentena destruya en la salud mental, en la economía, en la educación. Los chicos están sin estudiar y estudiando en sus casas, ya agotados del sistema de estudio online. Y bueno, todo esto está generando una enorme preocupación. Por otro lado, los intentos de expropiación que ha tenido la empresa Vicentín. Vicentín, ustedes saben que la Argentina tiene un gran polo agroexportador, y justamente esa zona, una zona de campo, una zona de pueblos de colonias italianas y suizas muy productivas, que se hicieron de abajo, muy de abajo, que son los típicos inmigrantes, que, bueno, lograron tener una empresa muy competitiva en el mundo, al mismo nivel que Cargill o que Syngenta, que cualquiera de las grandes empresas que realizan este tipo de operaciones de agroexportación. De una familia, de un pueblo, lograron una gran empresa. Bueno, el gobierno intentó avanzar sobre la expropiación de esta empresa y tuvo una sorpresa enorme, que fue un levantamiento popular del pueblo y de una gran parte de la ciudadanía. Algo que fue muy impresionante, porque yo que tengo unos cuantos años de política, no voy a decir cuántos porque no me quiero quemar, pero que tengo unos cuantos años de política, veía en el pueblo un gran cartel que decía defensa de la propiedad privada, algo que en la Argentina es bastante poco común, ¿no? Es decir, en general el pensamiento más estatista, el pensamiento menos liberal, el pensamiento más tradicional, populista, siempre tiene como
siempre hay una pelea, ¿no? Hay un empate, no es que siempre gane, pero es como que tiene bastante arraigo. Sin embargo, acá salió algo que es bastante profundo, que salió de las entrañas de muchísimos sectores en la Argentina, que salieron a la calle, que salieron en los pueblos, en defensa de la propiedad privada, sintiendo que esto podía ser un avance a lo venezolano y que realmente era muy peligroso para el futuro argentino. También tuvimos otro momento bastante interesante. Digo esto porque es como que la Argentina hoy está como con empates de lo que uno podría llamar en ciencia política empates hegemónicos, ¿no? Hay momentos en los que hay una hegemonía discursiva del oficialismo y entonces la población está de acuerdo con eso, y hay momentos en los que hay una hegemonía discursiva de la oposición. En este caso, por ejemplo, tuvimos otro tema que fue también muy fuerte, que fue el caso de el intento de liberación de presos de alta peligrosidad, violadores, secuestradores, con la excusa de la pandemia. Hubo también una reacción enorme del pueblo. Creo que en eso, no me quiero hacer autobombo, pero creo que en eso tuvo que ver mucho que nosotros durante nuestro gobierno logramos un cambio muy importante, paradigmático, de lo que era un modelo de seguridad en la Argentina muy a favor del delincuente, y logramos generar un modelo muy a favor de la víctima, a favor de la sociedad, como los dos actores fundamentales de un sistema penal. ¿A quién protegemos? A la víctima y a la sociedad. Mientras teníamos un sistema que era absolutamente protector de la delincuencia y muy anti fuerzas de seguridad. Bueno, nosotros logramos cambiar ahí, y evidentemente en esta situación casi el 90% de la población estaba absolutamente en contra de esta medida que quería tomar el gobierno, que era liberar a los presos por temor al contagio. Por supuesto que esto no pasó, se tomaron medidas en las cárceles y no hemos tenido casos de coronavirus en las cárceles, no masivos, lo que demuestra que, digamos, era justo no avanzar sobre libertades que podían poner en peligro a la sociedad. Y con esto lo que quiero decir es que hay como una situación permanente de debate respecto a qué tipo o qué idea de sociedad la Argentina quiere. El gobierno es un gobierno con una tendencia, digamos, el presidente intentó durante el primer tiempo del gobierno tener una mirada un poco más de centro, más moderada, pero la realidad es que luego en los hechos esa mirada más moderada o más de centro queda como desgastada o destruida por la realidad de la composición de la fuerza política en la que a la que pertenece, el peronismo transformado en este momento en kirchnerismo, que es una fuerza, digamos, populista más, diríamos, dura, intransigente, que siempre se basa en la teoría amigo-enemigo y que nos concibe a nosotros como los enemigos de la patria, como digamos, como los que defendemos a los enemigos de la patria, ¿no? Es decir, somos así como unas especies de monstruos que no queremos el país y no entienden que, bueno, que tenemos un modelo justamente de valoración del trabajo, del esfuerzo, de una idea de mérito, defendemos la democracia liberal, la república. Y bueno, hemos tenido en estos días, el día de hoy, una situación bastante complicada en el Senado de la Nación, que lo maneja la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que votaron una comisión para investigar justamente Vicentín, que no tiene nada que ser investigada porque está en un concurso, como tantas otras empresas, en un concurso en la justicia, con capacidad, una comisión con capacidad de allanamiento, es decir, entra totalmente en el mundo
judicial, se da atribuciones judiciales, y lo hicieron, por supuesto, incumpliendo con el reglamento del mismo Senado, que dice que solo se puede hacer con 2/3 de los miembros. Así que hoy en día, cuando se va a anunciar la prolongación de la cuarentena, la Argentina está de nuevo en una tensión republicana, ¿no? Es decir, para ir sintetizando, lo que quiero plantear es que en términos de salud, la cuarentena temprana nos permitió durante un tiempo aplanar la curva, pero la tenemos aplanada, siempre ha ido para arriba, es decir que partimos de 30 casos, hoy tenemos 50.000, y nunca bajó, es decir que nunca llegamos a un pico para empezar a bajar, lo que hace que el alargamiento de la cuarentena nos pone un gran signo de interrogación. ¿Por qué estos 15 días van a ser distintos a los 3 meses? ¿Por qué en estos 15 días vamos a lograr algo que no logramos durante tanto tiempo? Cuando en realidad, en la cuarentena, para darles una idea de por qué nosotros sentimos que hay tiempo perdido, hubo 8 millones de permisos de circulación. Quiere decir que 8 millones de personas, en una población de 43 millones de habitantes, pudieron circular, con lo cual, más todos los que habrán circulado sin ese papel o sin ese permiso. Con lo cual, la verdad es que fue una cuarentena light, y eso hace que se haya perdido esta posibilidad de confinamiento del virus. Entonces, la pregunta que nos hacemos es hoy, cuando el presidente anuncie de nuevo una nueva cuarentena, ¿qué nuevo ingrediente va a plantear para llegar definitivamente al pico y comenzar a bajar, como hemos visto en tantos países europeos, que aunque hay vueltas, esas vueltas son mucho más manejables? En el sentido de la economía, la Argentina va a salir muy mal, la verdad que, digamos, el populismo destruye la Argentina y el coronavirus va a destruir también la Argentina. La verdad que hace muchos años venimos luchando contra estas miradas populistas que hacen a la Argentina cada vez más pobre, un país que siempre soñó ser otra cosa y que no lo logramos. La verdad que es algo que todavía lo tenemos como proyecto, ¿no? Es decir, esperamos poder hacerlo y lograr que la Argentina sea más la Argentina de Alberdi, de una Argentina, de una democracia pensada, liberal, de una república, y no una Argentina de un populismo autoritario corrupto. Y por último, les hablé de la sanidad, les hablé de la república, y de la economía, y por último, nosotros estamos hoy dando una pelea. Nos hubiera gustado tener una democracia más consensuada, pero la realidad es que todos los días aparece un proyecto nuevo que es necesario frenarlo para que la Argentina no cambie su contrato social, que es su constitución, que son los valores de la libertad, de la propiedad, del trabajo, de una Argentina que valora la democracia liberal y la república. Y en ese sentido es todos los días, es como que todos los días el gobierno saca algún proyecto que nos pone en esta situación compleja. Así que en una síntesis, esta es la situación por la que estamos atravesando acá en nuestro querido país. Bueno, muchas gracias, Patricia. Nos queda muy clara tu diagnóstico, tu análisis del mapa político argentino. Voy a dar la palabra ahora a las personas que han formulado preguntas, pero antes de eso quisiera hacerte una pregunta, aprovechando, digamos, para apagar mi micrófono. Patricia, ¿Sí? El tema de las fórmulas de conteo, es un tema que se ha discutido en todo el mundo. Argentina, de hecho, ha hecho de esto, digamos,
una especie de autorreconocimiento, digamos, y se ha comparado con distintos países, particularmente con Chile. ¿Cómo evalúas tú? Bueno, de algún modo has sido crítica y algo de eso, al menos en materia de cuarentena, esbozaste tu opinión, pero ¿cómo evalúas tú el modo en que Argentina lo ha hecho al respecto, y qué tanto esto debiera cambiar, o de acuerdo a los diferentes estudios que andan dando vuelta por ahí en el transcurso del tiempo? Porque hasta ahora, claro, como tú decías, bueno, tenemos una cuarentena, pero pareciera que sin una estrategia sanitaria muy clara, digamos, ¿no? Pero han surgido diferentes cuestionamientos, o al menos dudas, como insisto, en todas partes del mundo, ¿no? En temas del conteo y qué sé yo, a propósito de esa crítica que hacía a la estrategia sanitaria. Y lo último, muy cortito, ¿qué relación puede hacerse en términos de la reacción que la gente toma respecto de Vicentín y el triunfo Fernández? O sea, la pregunta concreta es, ¿tú crees que, porque hay diferencias ahí, hay una reacción, tú decías, no queremos avanzar hacia una izquiierdización tipo bloque del ALBA o Venezuela, qué sé yo? ¿Qué es lo que a tu juicio crees que lleva al triunfo de Fernández? ¿Un voto castigo hacia los errores que se cometieron, las cosas que no se pudieron lograr en el gobierno del presidente Macri? O en fin, ¿cómo lee el triunfo en el TikTok? Sí, bueno, Eso. en primer lugar decirte que nuestra fórmula de conteo es muy simple. Digamos, solo si vos tenés síntomas muy desarrollados, se te hace el testeo. Es decir, que somos de los países con más bajo testeo. Lo que se analiza es que la realidad sería que por cada uno de los casos cubiertos estaríamos con 10 casos más. Que ese sería el número real que nosotros podríamos tener. Pero, digamos, esto es uno de los análisis que se hacen. El otro es en relación a la cantidad de muertos, porque en realidad la cantidad de muertos no es tan grande, con lo cual no tendría lógica pensar que si vos tenés 50.000 tendrías 500.000 casos, porque la cantidad de muertos es, como te dije, es baja. Pero acá el gran problema que hemos tenido es que hemos tenido baja cantidad de testeo, entonces el conteo es un conteo de casos que tienen síntomas muy concretos, en donde ha habido en barrios más populares, donde ha habido un tipo de testeo más masivo, porque las condiciones de vida del lugar no daban para que la gente tuviese el distanciamiento social necesario, ni adentro de las casas, ni en los pasillos de los barrios populares, de las villas. Ahí donde se hizo el verdadero testeo, donde se testeó al conjunto de la población, dio aproximadamente un 15% de contagios del total de la población, que es lo que se plantea en general, que es el número que te permite llegar al pico y a partir de ahí bajar. Y en los únicos lugares donde nosotros hemos tenido esa situación de llegar a un pico y bajar, es justamente en estos barrios donde se ha logrado, a partir de hacer un testeo, porque si no se pensaba que iba a ser una explosión y se iba a contagiar toda la población, de hacer un testeo, de separar a la gente que estaba con coronavirus, de llevarla, de sacarla del hábitat donde estaba, de llevarla a hoteles que se alquilaron especialmente para eso, y eso permitió, digamos, como un ramo de uvas, agarrar una uva y ver todos los contactos cercanos de esa familia, y a partir de ahí, y de los contactos que había tenido en el barrio, y a partir de ahí confinar y hacer una especie de burbuja sobre esa población. Eso permitió que, sobre todo en un barrio muy, muy conocido, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, en el barrio 31, se logró esa estrategia y se logró, digamos, llegar al pico, y que fue casi un 15%, muchos asintomáticos, pero un 15%, y ahí se bajó y ahora está en una tasa muy por abajo de la media que está esparcida en las ciudades. Entonces, eso te demuestra que ese modelo
te lleva a un porcentaje de la población, que es la que hoy podrías decir que está de alguna manera contagiada, ¿no? En ese caso. En el caso de las personas muertas, bueno, evidentemente puede haber algún caso más, algún caso menos, pero no, creemos que esa es una cifra que está bien hecha, que está bien contado. Puede haber alguna persona que no se le haya hecho el análisis y haya muerto por neumonía, pero tenemos muchos casos en geriátricos sobre todo, en personal médico, en personal policial, es decir que el personal que ha estado en contacto o en la calle trabajando ha tenido la mayor cantidad de casos, y la población que fallece en general es de edad avanzada, ¿no? Menos un caso muy duro que tuvimos ayer de una niña de 1 año que tenía una enfermedad y bueno, se contagió y lamentablemente murió. Así que el conteo de los muertos es serio. El otro conteo es muy relativo porque al llegar solo las personas con síntomas muy grandes y al haber tenido esa comparación entre barrios que se testearon, que dieron un 15% de contagio, y no fue el único, hubo como 5 o 6 experiencias, y los casos que aparecen todos los días, podemos decir que los casos que aparecen no son los que hay muchos más de los que aparecen, porque solo se testea cuando tenés fiebre, cuando estás muy ya con síntomas concretos. No se compraron los tests en cantidad, hay un test argentino que se hizo aquí, pero que todavía no se ha puesto en funcionamiento. En relación a Vicentín, bueno, yo te diría que, a ver, Alberto Fernández ganó, pero ganó con un tono muy moderado, digamos, de una política razonable, de apoyo a la empresa privada, de apoyo a las clases medias, y como nosotros habíamos tenido problemas serios en nuestro gobierno de alguna manera incumplimiento de nuestras promesas con las clases medias, creo que una parte de esos sectores nos dejaron de acompañar y acompañaron a Alberto Fernández pensando que podía ser o tener una mirada más normal, más moderada, no llevar a un extremo y no volver a lo que era el ultra kirchnerismo, que la gente que tenía un techo muy grande. Es decir, por eso es que la jugada de Cristina Fernández de Kirchner de correrse de la candidatura fue una jugada estratégica, ¿no? Como nosotros decimos siempre acá, nos movió la dama y nos hicieron jaque mate. Por supuesto que reconocemos nuestros problemas en el gobierno, pero creo que esos sectores que votaron contra los problemas económicos que tuvo nuestro gobierno, se vuelven a encontrar con una radicalización de la política, con una kirchnerización de Alberto Fernández, y eso hace que muchos de esos sectores vuelvan a confiar en Juntos por el Cambio, en la opción que nosotros somos, o a confiar en que, o a desconfiar, todavía quizás no es el momento de confiar en, sino a desconfiar y a protestar contra estas políticas digamos, de estatismo extremo, de querer expropiar empresas, o de esta pandemia larguísima que destruye el capital, digamos, de todas las familias argentinas, ¿no? Bien, muchas gracias, Patricia. La siguiente pregunta te la va a formular Daniela Carrasco. Hola, Patricia, ¿me escuchas? Sí, Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y tú, muchas gracias por tu exposición. Tengo una pregunta en relación a lo último que estabas mencionado, porque es posible observar un escenario económico muy delicado. De hecho, la amenaza de expropiación a Vicentín y el cierre de la TAM dan cuenta de ello. Entonces, quiero preguntar si es posible revertir este escenario en el gobierno de Fernández, o tú ves que solo se profundizará esta amenaza.
Muchas gracias. Bueno, haces muy bien en recordarme que no solamente tuvimos la expropiación de Vicentín, sino el anuncio del cierre de la TAM, que la verdad que es un impacto muy duro también para la población, porque Argentina durante nuestros años de gobierno había logrado algo muy importante, que era terminar con la existencia de una sola empresa de aviación, siendo un país grande, con distancias muy importantes, habíamos logrado vuelos, mucha más cantidad de vuelos, más empresas low cost, además de la TAM, y habíamos logrado vuelos descentralizados, que no salieran siempre de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, Córdoba, Madrid, Mendoza, Neuquén, muchísimos vuelos que antes en la Argentina siempre tenías que pasar por el hub Buenos Aires, ¿no? Y realmente es una locura que vos quieras ir a Neuquén desde Mendoza, estando, digamos, en la línea de la cordillera, y que tengas que volver al río y volverte a la cordillera, ¿no? Una gran locura. Entonces, habíamos logrado eso, y bueno, la TAM es un caso que ya había pasado acá en la Argentina, cuando se expropió Aerolíneas, que se había privatizado también en un gobierno justicialista, se había privatizado y se estatiza en otro gobierno justicialista. Es decir, esa es la paradoja del peronismo en la Argentina. Y en ese sentido, en ese momento había habido toda una política de boicot a Aerolíneas para que Aerolíneas no pueda más. Bueno, acá pasó lo mismo con la TAM. En todos los países hubo una negociación salarial bastante lógica en un momento en que las empresas están paradas, y el sindicalismo argentino, el sindicalista que además es director de Aerolíneas, incompatibilidad total, no quiso negociar absolutamente nada para que la empresa se vaya. Así que eso es otra demostración de, digamos, estos capitalismos estatistas monopólicos que terminan destruyendo a la gente, ¿no? El otro escenario que hay que ver cómo termina es el tema de la deuda. Si en el tema de la deuda hay acuerdo, bueno, habría posibilidades de tener un rebote, una salida de la crisis económica en la que estamos. Si la negociación de la deuda es negativa, bueno, el escenario es difícil. El escenario de radicalización, bueno, depende. En el caso, por ejemplo, de Vicentín, un juez de una provincia argentina, como es Santa Fe, y de un pueblo pequeño, les dijo que no. Es decir, que no pudieron avanzar sobre los derechos de los ciudadanos y de la empresa. Entonces todavía existen, ¿no?, ciertos resortes que permiten pensarlo, pero yo creo que si el gobierno no sabe cómo salir de la cuarentena por mucho tiempo, y si el gobierno sale muy mal de esta cuarentena larguísima, va a intentar una radicalización. Y esto puede ser, digamos, seguramente va a generar una fuerte conflictividad entre sectores sociales, entre sectores políticos. Eso es lo que uno imagina si no le encuentran la forma de salir rápidamente de la cuarentena, y además, ya no es cuarentena porque está mal dicho ya, y además no cierran la negociación de la deuda que está en curso. Porque además el otro problema es que la Argentina no tiene más reservas, no tiene a dónde ir, no tiene un fondo monetario, no tiene una posibilidad de financiamiento. El único financiamiento que estamos teniendo, somos hoy el país de América Latina que menos ayuda le ha dado a las empresas y a los trabajadores durante la pandemia.
y esto es porque no tenemos recursos, y el único recurso es la emisión. Y bueno, uno sabe que si la emisión es indefinida, puede ir, no en este momento, pues está todo cerrado, pero en algún momento puede generar una hiperinflación, ¿no? Bien, gracias, Patricia. La próxima pregunta la va a realizar Jorge Sáez. Le vamos a habilitar el micrófono ahora a Jorge, Patricia. Hola, ¿se escucha? Sí, hola Jorge. Hola, Patricia. Yo te quería hacer una pregunta relacionada con lo que estabas hablando en relación a cuál es el escenario que tú ves en la oposición de Argentina en relación a esta facultad que tiene el peronismo en relación y en este caso el kirchnerismo, en relación a la retórica que tiene, una retórica populista de establecer y asignar enemigos y plantear un futuro en relación a siempre apuntar al de al lado. Y esto te lo pregunto porque va a ser un escenario para todos los países del mundo muy difícil, en donde al final la retórica política, en mi opinión, va a ser lo que haga que los gobiernos sigan en pie o de alguna forma se vean bastante perjudicados. Entonces, en ese sentido, lo que te quería preguntar es cuál es el rol de la oposición ante un escenario en donde probablemente el kirchnerismo, en este caso Alberto Fernández, va a tener pocos elementos para poder salir de la crisis y probablemente utilizar la herramienta del populismo para, por ejemplo, pasar a llevar las instituciones, el caso Vicentín, por ejemplo, donde se ve claramente que existe un desequilibrio de los poderes del Estado, o también ante la imposibilidad de pagar una deuda o de negociar, emitir, que al final puede llevar a una hiperinflación y aumentar el problema. Sí, bueno, uno tiende a pensar que cuando hay una estrategia de polarización muy fuerte de parte de un gobierno que se pone en esta teoría amigo-enemigo, uno tiende a pensar que uno tiene que salir de ese lugar para ocupar el centro de la escena política y poder, digamos, abarcar más cantidad de sectores sociales que no están de acuerdo con esa radicalización. El tema es que la radicalización del gobierno genera radicalización de la sociedad opositora, que exige y que tiene un nivel de exigencia muy fuerte sobre la dirigencia, sobre todos nosotros. Es decir, que nos plantea en todo momento y a través de movilizaciones, cacerolazos, marchas, bueno, inclusive durante la cuarentena, que estemos, que no dejemos avanzar, que no nos vayamos hacia Venezuela, que no dejemos avanzar la expropiación de Vicentín, que seamos firmes en contra de todo intento de cambiar lo que es la estructura social liberal tradicional argentina. Entonces, el espacio es como que se genera un espacio vacío en el centro, y el espacio es un espacio de controversia y de lucha. No se, digamos, cuando la oposición intenta una búsqueda de diálogo, lo que encuentra es una cachetada. Entonces, si la oposición sigue buscando el diálogo y sigue encontrando esa cachetada, lo que termina sucediendo es que se genera una pérdida de credibilidad sobre si esa oposición es capaz de proteger a la sociedad que la votó. Entonces, es como todo sistema, ¿no? Digamos, los sistemas políticos se van moviendo de acuerdo a una lógica. Entonces, si el gobierno se mueve con una lógica de ponerte en el lugar del enemigo, y ser Juntos por el Cambio el enemigo
el que no los deja avanzar o el que defiende intereses que para ellos son, digamos, no son aceptables. Entonces, se hace, digamos, la contracara y la, digamos, deconstrucción política es una realidad, es la realidad de generar un freno a lo que sucede. Eso a nosotros ya nos pasó en el anterior kirchnerismo. Yo era diputada nacional, y nosotros era terrible, perdíamos y perdíamos y perdíamos, porque además era una oposición totalmente dividida. Perdíamos y perdíamos todas las votaciones, nos mataban, se expropiaban los fondos de las AFJP, Aerolíneas Argentinas, YPF, bueno, todo, y perdíamos todas las votaciones. Éramos 30 más o menos, imagínate, ahora somos 116, el número máximo que lográbamos en las votaciones. Ellos habían dividido totalmente la oposición, y de golpe se generó un fenómeno social, que fue el conflicto del campo, en el que pasamos a tener una representación donde toda la población salió a la calle, la población del campo, la población de las ciudades apoyando, y de golpe tuvimos un triunfo, y se generó como un nuevo momento hegemónico de otros valores distintos a los que el gobierno representaba, y el gobierno empezó a caer en tratar de ahondar su posición, y bueno, y perdió. Y fue algo, digamos, una construcción social como la guerra de los impuestos en Inglaterra, ¿no? Es decir, con lo cual fue, digamos, yo estoy convencida que la Argentina ha avanzado mucho la pobreza, y esto es muy triste para nosotros, los argentinos, pero el sentimiento aspiracional de un país de clase media es muy fuerte, el sentimiento cultural, el acceso a la universidad, el acceso a la educación. Hoy la Argentina tiene 53 universidades públicas y gratuitas. Eso hace que muchísima gente acceda a la universidad. Entonces es aspiracional de clase media, es muy fuerte, y entonces sale muchas veces, y es ahí donde se generan estos momentos donde no gana el populismo estatista que te da, digamos, planes sociales y que te deja muerto en la pobreza, sino que gana una mirada más aspiracional, más de una Argentina productiva, de ir para adelante, de trabajo, y es ahí donde, bueno, por eso, si uno mira la realidad argentina, desde 1983, que arrancó la democracia, después la dictadura, tuvimos más gobiernos peronistas que gobiernos no peronistas, pero tuvimos a Alfonsín, luego tuvimos el gobierno de la Alianza, luego el gobierno de Macri, y del lado del peronismo, bueno, el gobierno de Menem, luego el gobierno de Kirchner, y ahora esto. Es decir que, de alguna manera, ha habido como una especie de bicoalicionismo, y ahora ese bicoalicionismo es bastante más perfecto, porque nosotros hemos construido una fuerza política mucho más estable, y eso nos estabiliza en una oposición que tiene mucho más poder institucional. Espero haberte contestado a tu pregunta. De todas maneras. Patricia, la penúltima pregunta está a cargo de Ignacio Rodríguez. Ignacio debiera ahora tener el micrófono habilitado para preguntar. ¿Me escuchas, Patricia? Sí, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y gracias también por la exposición, estuvo muy buena. Yo te quiero preguntar más bien por la figura de un ícono que tengo yo. Yo puedo estar equivocado, que los argentinos en general son muy apegados a sus íconos culturales, Independiente, literarios, me vas a hablar de Independiente. deportivos, claro. Pero hay un ícono... No me hables de Boca, por favor, ¿eh? No, por supuesto que no. Ah, bueno. Yo soy más de Vélez en ese sentido. No, pero a mí el ícono que más me complica de todos estos es Perón.
que siento que es muy potente en Argentina, que peronismo de derecha, de izquierda, moderado, extremo, pero al final del día todo redunda en que es populismo al final del día. Y siento que se ha pegado mucho en el inconsciente político de Argentina, y lo que yo quería preguntar es si es posible combatirlo o derechamente eliminarlo en un corto plazo, o también saber cuáles son tus impresiones respecto al peronismo, ya que tú eres una persona que vive muy en primera línea lo que es la política argentina. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? El que quiera, te escuchamos con atención. Para contestarte eso. Para esta pregunta, lo que Bueno, quiera. sí, bueno, no. La verdad es que yo creo que lo que ha logrado el peronismo es una construcción de una fuerza social que siempre ha tenido arraigo en los sectores más populares de la Argentina, inclusive en los momentos liberales del peronismo, para definirlo de alguna manera. En el momento de Menem, que fue un momento más liberal del peronismo, aunque no fue así su campaña, pero sí su gobierno, con privatizaciones y demás, nunca dejó de tener el voto popular, el voto, digamos, más popular de la Argentina. Fíjate que Menem tuvo el voto de los sectores más bajos y de los sectores más altos, y tuvo rechazo de las clases medias, una cosa más cultural, ¿no? En consecuencia, yo creo que el peronismo ha logrado siempre mantener esta lógica de ser una fuerza social, ha mantenido siempre un nivel de coordinación envidiable para cualquier partido político tradicional que diga que tiene democracia interna, que elige. El peronismo no tiene ninguna forma, ¿no? El partido no existe. Sin embargo, sus niveles de coordinación son siempre elevados. Por ejemplo, tiene mayoría en el Senado desde 1983. Quiere decir que todas las leyes de la Argentina desde 1983 hasta ahora han tenido el visto bueno del peronismo, o por lo menos de una parte del peronismo. Ha tenido siempre la mayoría de los gobernadores, ha logrado mantener provincias en las que gobierna desde 1983, por ejemplo, La Pampa, o, digamos, Formosa, muchísimas provincias argentinas gobernadas desde siempre por el peronismo. Es decir, que ha mantenido también un poder territorial muy importante, con la construcción de un modelo, diríamos, de cierta feudalización, ¿no? En las provincias más pobres de la Argentina, siempre hay una continuidad muy fuerte del peronismo territorial. Después hay una cuestión también sentimental, que es esta idea de que el peronismo generó en determinados momentos de la historia, momentos de un cierto bienestar, que después terminó en desastres, como fue en el momento, para poner el momento Menem. La sociedad estaba enamorada de la convertibilidad, nadie quería salir de la convertibilidad, absolutamente nadie. Entonces ahí se construyó como un momento de mucha cercanía y emocionalidad a partir de que había como se había salido de la incertidumbre, y había como una certidumbre donde vos ibas un año y al otro año y al otro año a comprar un caramelo al kiosco y siempre valía lo mismo. Y eso para los argentinos era como algo muy importante. Y bueno, y Menem de alguna manera logró un avance en el sentido de una cierta tranquilidad económica durante años. Luego, bueno, salió el populismo, comenzó con el gasto público y era incompatible, por supuesto, la convertibilidad con un alto gasto público, porque no se podía emitir. Y eso era deuda y explotó la convertibilidad, pero no le explotó en un gobierno peronista. Entonces, y luego el kirchnerismo construyó una identidad, como decía antes el anterior orador,
construyó una identidad basada yo te diría en un peronismo más tradicional, más en el peronismo de Perón, ¿no? Del 5 por 1, del enemigo, de la prensa enemiga, la oligarquía, las empresas enemigas de la patria. El kirchnerismo construyó un discurso más tradicional del último Perón, ¿no? Del Perón del 54-55, ¿no? Del Perón del 73-74, que vino más amigable. Ahora, el peronismo tiene una capacidad que otros movimientos, digamos, en el mundo no han tenido, y esto es importante entenderlo. El peronismo ha sabido generar nuevos liderazgos, porque Perón es un ícono, pero es como la camiseta del Che Guevara. Ya el menemista, el peronismo se transformó en menemismo, no tanto y se transformó en menemismo, y los peronistas eran menemistas. Y el 90% de los peronistas eran menemistas. ¿Y qué tenía que ver la ideología peronista con el menemismo? Poco, pero sí tenía que ver con que le llegaba aquello que la gente quería que le llegue. Entonces, acertó en eso. El kirchnerismo, durante los primeros años, logró algo similar. Después de la crisis de la convertibilidad, de la caída, del pase de Duhalde, que el dualdismo nunca fue, siempre fue más provincial, nunca estuvo al nivel de... El peronismo dejó de ser peronismo y se convirtió en kirchnerismo. Es decir, que el peronismo adapta y adopta el nombre del líder que logra ser hegemónico en la conducción del movimiento, con políticas muy distintas, pero que en definitiva generan un cierto bienestar en determinado momento. El kirchnerismo, por supuesto, pasó lo mismo. Primero empezó, ahorró, tenía superávit fiscal, superávit gemelos, la Argentina comenzó a crecer al 8%, y después, como todo populismo, empezó a decir, bueno, ahora que ahorré gasto, hasta llegar a una situación de crisis total, deuda, pérdida de toda digamos, de toda nuestra soberanía de petróleo, bueno, tanto que le cortamos el gas a Chile. ¿Se acuerdan cuando de un día para otro Kirchner dijo no va más, y de un día para otro la Argentina le cortó el gas a Chile? Así fue, así de animal la decisión política con un país vecino. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no sabíamos, digamos, cómo es. Es gastarse las reservas, vos acumulás algo, te gastás la reserva y después te quedás sin nada. El kirchnerismo construyó una identidad muy fuerte, con, digamos, más, diría, un poquito más talibán, ¿no? Más en esta lógica schmittiana amigo-enemigo, y también hoy en día te diría que el gran dilema, y acá viene el final de esta película, el gran dilema es que hasta ahora lo que ha demostrado el peronismo es que no hay convivencia en la conducción. Digamos, todos viven con Perón, pero construyen su movimiento. El menemismo fue Menem, el kirchnerismo fue Kirchner y Cristina Kirchner, es decir, la familia, siempre hay una lógica familiar. El menemismo, el único que no tuvo mucha lógica familiar fue Menem, que echó a la miércoles a su mujer. Bueno, después estuvo con Poloco, así que algo de parentesco tenemos. Y ahí el gran dilema hoy, desde teórico, digamos, es que no conviven, es como un movimiento en el que no conviven dos, a menos que sean matrimonio. Perón y Eva, Perón y Isabel, ¿no? Kirchner y Cristina. Entonces, Alberto y Cristina, ahí hay un dilema, que es que o conduce Alberto
o conduce Cristina y Alberto no es el verdadero presidente. Y ese es un tema que seguramente ahora estamos tapados por la cuarentena y todo esto, pero es un problema que el peronismo, cuando no lo resolvió a los tiros. 1973 al 76, el peronismo tuvo enfrentamientos brutales que terminaron entre los montoneros y las 3A, en la muerte, por la búsqueda de quién heredaba y quién era el liderazgo que heredaba Perón. Recién el peronismo no pudo resolver eso hasta la llegada de Menem. Desde 1974 que muere Perón, hasta 1989 que llega Menem, el peronismo no había resuelto su problema de liderazgo, y eso generó violencia y muerte entre los mismos sectores internos. Así que es un dilema que queda como, no sé, que el año que viene lo podemos discutir a ver qué pasó. Patricia, la última pregunta la va a formular nuestro director ejecutivo, a quien tú conoces, Jorge Jara Quemada. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias, Patricia. Primero, agradecerte por tan notable exposición, particularmente en esta última pregunta que nos hiciste, una notable reseña de la historia argentina de los últimos 70 años, la historia política. Sí. Mira, yo quería aprovechar, digamos, tu experiencia como ministra de Seguridad. Cuando tú pasaste por esa cartera en Chile se te admiraba mucho, y quisiera yo hacerte un pequeño contexto. En Chile nosotros en octubre sufrimos de golpe y parroso dos fenómenos que se fueron entremezclando. Uno fue un estallido social muy fuerte, entendiendo como una movilización violenta de grupos que pretenden subvertir el sistema, y que ustedes probablemente puede ser parangonable con lo que ustedes tuvieron con los piqueteros el 2001, que votaron a De la Rúa, o lo que pasó con los cocaleros en Bolivia el 2005, cuando votaron a Mesa. Pero luego se mezcló este fenómeno con una movilización, una convulsión social de grandes masas, digamos, que salieron a protestar por esto y lo otro. En realidad había múltiples demandas, y entonces ahí se mezclaron dos fenómenos, uno violento, digamos, con una protesta social muy fuerte y muy extendida. Y la verdad es que el orden público en Chile se fue diluyendo paulatinamente, sin que pudiera ser restablecido por mucho tiempo, hasta que llega esta pandemia y de alguna forma se restablece, por así decirlo, el orden por la vía de estas cuarentenas y qué sé yo. Sin embargo, en las últimas semanas ha resurgido con mucha fuerza algunas protestas violentas, que se parecen más bien a los grupos que se anidaron en este estallido social original que te mencionaba, e incluso también ha recrudecido todo el problema que tenemos en la Araucanía con grupos que proclaman la independencia del pueblo mapuche, en fin. Entonces la pregunta es, como ministra de Seguridad, ¿tú cuál crees que son los ejes fundamentales para mantener el orden público en un país como el tuyo, digamos, donde hay movilizaciones sociales muy frecuentes? Yo he estado muchísimas veces en Argentina, y a mí me asombra, porque yo he estado muchas veces en días en que hay movilizaciones sociales de distintos grupos, y me sorprende, digamos, que si bien son muy masivas y pueden ser muy agresivas en su discurso, difícilmente se radicalizan hasta llegar al nivel de la violencia callejera más extrema. Entonces, sí, la pregunta es, ¿cómo enfrentaste eso? ¿O cuáles crees tú que son las claves finalmente para mantener el orden público? Gracias, Patricia, un abrazo. Bueno, gracias, Jorge.
no sé si voy a ser políticamente correcta en plantear algunos de los temas. Yo seguí mucho el tema desde el primer día, y lo seguí todos los días porque me pareció, o me parece, un fenómeno muy interesante y a la vez difícil de resolver para las autoridades chilenas, para el gobierno chileno, para las autoridades policiales, que siempre tuvieron un alto nivel de prestigio en Chile. Los carabineros siempre han sido una fuerza, digamos, aceptada y querida. Entonces lo seguí mucho a este fenómeno. Entonces te quiero contestar en dos planos. Me voy a meter por ahí en algo que no sé si van a estar de acuerdo ustedes, pero quisiera plantearlo. En relación al tema de los grupos violentos, yo creo que Chile, y esto yo lo he discutido con el que era subsecretario de Seguridad del gobierno anterior, que vino varias veces a la Argentina, porque teníamos, acordate, la reunión de la OMC, los Juegos Olímpicos, el G20 y una cantidad de temas. Tuvimos la extradición de Jones Walla, que era una persona que había cometido delitos criminales en el sur de Chile, justamente, y que también lo había hecho acá en la Argentina. Y luego con los ministros del gobierno de Piñera, que bueno, los primeros luego cambiaron, y también estuve con el que actualmente está en seguridad. Entonces, lo primero que yo pienso es que Chile siempre tuvo grupos violentos extremos que generaban situaciones que nunca, desde mi punto de vista, le prestaron la suficiente atención. Y a mí me llamó mucho la atención siempre esto, porque de golpe aparecía el metro quemado o el subte quemado, de golpe tenían situaciones de estos grupos muy extremos, muy anarquistas, y me parece que había una relación muy, digamos, muy baja entre la preocupación que había sobre estos grupos y la información que había sobre estos grupos para un Estado de Derecho que no puede aceptar, digamos, grupos cuasi terroristas, digamos, que subvierten el orden público. Y esto lo digo porque cuando nosotros nos tocó trabajar sobre el G20, una de las fronteras que más cuidamos fue la frontera con Chile, porque sabíamos que era más difícil, teníamos, por supuesto, conexión con todas las policías del mundo, pero sabíamos que nos podían llegar grupos muy violentos de Chile, sobre todo anarquistas, y teníamos mucho más peligro, y lo mismo trabajamos esto cuando el Papa fue a Chile, en colaboración con las autoridades chilenas, porque, bueno, digamos, no sé, porque el Papa es argentino, no sé, ayudamos a trabajar esa visita. Y a mí me parece que ahí ustedes, desde esa perspectiva, nunca terminaron de tener una política clara de combatir en el marco de la justicia y del Estado de Derecho los actos que estos grupos habían desarrollado. Grupos que existen en Europa y que en la Argentina prácticamente no existen, no tienen como sucursales. Quizás eso tiene que ver con una tradición más de una izquierda más dura, como fue el MIR o como fueron algunos grupos, bueno, ustedes lo conocen muy bien por el asesinato de Jaime Guzmán, justamente. Entonces, ahí me parece que hay un tema de seguridad, hay un tema de inteligencia, hay un tema de qué hago cuando tengo estos grupos ultraviolentos y cómo, digamos, construyo una estrategia para que no se expandan y para tener una estrategia de judicialización concreta
y sobre estos grupos. A mí me llamaba la atención que cuando fue el problema que empezó a mezclarse la subversión al orden público, como vos lo describiste, con las movilizaciones, no tenían claramente detectados cuáles eran esos grupos. Y eso hacía que en el medio de una movilización enorme, estos grupos estuvieran metidos ahí y no había forma de generar. La separación se fue dando porque la gente se dio cuenta que una cosa era protestar y otra cosa era llegar a ese extremo. Esto en cuanto al orden público. En cuanto a la protesta social, yo te voy a decir lo que yo siento. Digamos, con todo el respeto del mundo, pero yo siento que Chile avanzó mucho económicamente, avanzó mucho en el nivel de vida de la gente, pero avanzó poco en un sentido de, diría, de terminar con la lógica de las castas. Yo cuando voy a Chile siento algo que en la Argentina, que está mucho más pobre, no es que admiro más la Argentina, pero que está mucho más pobre, que no ha sabido generar el crecimiento que tiene Chile y el bienestar que tienen muchos chilenos. Hay algo ahí de sentimiento de una autoridad de las clases dominantes chilenas muy evidente. Y me parece que la política chilena tiene que resolver esa situación de no aparecer como tan alejados de la sociedad. Y me parece que ese es un tema que la clase media aspiracional de Chile, que creció mucho, sintió que tenía un techo. Y ese techo era, llego hasta acá y de acá no me muevo más, no voy a la universidad, o si voy a la universidad es muy cara. Y bueno, entonces el reclamo de una mejora y de un trato y de una sociedad más igualitaria en sus costumbres y en sus formas de acción, porque Chile ha avanzado mucho en su, digamos, ha sido el país que más ha crecido de toda América, de América Latina, no, es indudable. Pero ese crecimiento tiene algún sentimiento de casta que no lo han podido superar. Entonces a mí me parece que es muy importante separar el problema del orden público con una tarea muy fuerte de inteligencia y de trabajo de la justicia sobre los grupos que claramente subvierten el orden, y eso no van a poder resolver la movilización masiva, lo tienen que separar, tienen que lograr que en la movilización masiva, me imagino que ya la Constitución habrán suspendido el plebiscito, con lo cual la posibilidad de generar ciertos bienes sociales, que la población lo sienta como algo que ha ganado en esta movilización. No sé si va por la universidad, por más becas, o por la universidad más pública, o por una educación, un acceso mayor a la vivienda, o un trabajo que no sea, digamos, que haya más movilidad social. Pero creo que ahí la clave para mí es separar la violencia, digamos, de la subversión al orden público de la frustración social, para decirlo de alguna manera. A mí me parece que ese trabajo es un trabajo que hoy el gobierno debe de hacer, generando respuestas fuertes a una demanda que viene hace muchos años, que ya empezó con los estudiantes, con Bachelet, en su primer gobierno empezó a moverse esta estructura. Entonces, bueno, son como las dos cosas que quería plantearles. Entonces, el orden público
no puede, es compatible con una estructura que de cierto sentimiento de justicia. No hay orden público con un sentimiento total de injusticia porque te pasan por arriba. Entonces, pero sí, yo noté en las últimas, ya para el mes de enero o febrero, noté que la gente se alejaba, que quedaban los violentos. Ahí es donde ustedes tienen que alejar a la gente y acercarla a la vez, alejarla de los violentos y acercarla con políticas de aspiración, de cuáles son los elementos aspiracionales que los chilenos quieren, que a pesar de haber crecido todavía sienten que no los tienen. Corto, me metí mucho en la política chilena. Está bien, Isaac. Oye, Patricia, te queremos agradecer en nombre de todo el equipo de la Fundación Jaime Guzmán y ciertamente también agradecer a todas las personas que se han conectado esta tarde para tener el agrado de escucharte. Agradecerte nuevamente la disposición, la claridad y la honestidad, y ojalá esto pase pronto y podamos volver a una normalidad como la que tuvimos antes, ¿no? Donde se abran las fronteras, donde podamos visitar Argentina, tanto como la chilena también, ¿no? Bueno, eso. muchísimas gracias, mucha suerte, esperemos que puedan salir también bien de esta situación, que también es dura hoy en Chile, y que aprovechar este tiempo para no volver a octubre del año pasado, ¿no? Que eso es muy importante para Chile. Digamos, aprovechar también este tiempo para generar una salida no solamente de la pandemia, sino de la crisis política que tuvo Chile, ¿no? Esperemos que así sea, todos queremos lo mismo. Agradecerte a ti, como te decía, y también a todos aquellos que formularon preguntas y no pudimos sacarlas al aire por un tema de tiempo. Un abrazo a todos y gracias, Patricia. Adiós. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Adiós.